Hoy tengo el gusto de presentar a Victoria Reyes García, profesora de investigación y CREA en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la UAB, y ella hablará de los pueblos indígenas ante el desafío del cambio climático. Muchos de vosotros ya conocéis muy bien a Vicky, por lo cual pues a lo mejor no hace falta presentarla, ¿no? Pero para los que no la conocéis, pues quería explicar muy brevemente su trayectoria. Ella hizo su investigación doctoral en la Universidad de Florida y vivió durante 4 años entre los Tsimán en Bolivia para estudiar, ¿no?, qué pasa con el conocimiento ecológico local de un pueblo indígena de cazadores-recolectores, ¿no? Cuando empiezan a tener acceso a la economía del mercado. Y defendió su tesis en el 2001 y a partir de entonces, desde estos inicios, ¿no?, su investigación siempre ha estado centrado en el conocimiento ecológico local e indígena, la transmisión de ello, los beneficios, causas de cambio y contribuciones potenciales a la gestión de recursos. Ha sido autora de más de 200 artículos y también 3 libros, creo, ¿no? 2 de ellos están aquí, ¿no? Cambio global, cambio local, por ejemplo. Y bueno, sus proyectos siempre son altamente ambiciosos, ¿no?, innovadores e interdisciplinares, y buscando además una variedad de métodos de investigación como la etnografía, obviamente, pero también la modelación estadística, análisis de consenso cultural, análisis de redes, el mapeo participativo y el metaanálisis y la ciencia ciudadana, ¿no? Y bueno, además de esta excelencia académica, pues también tiene un compromiso social muy fuerte que se traduce en la abogacía para la conservación de territorios y bueno, pues modelos más participativos, ¿no? Y en ese sentido también es una autora principal del Global Assessment del Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Y sus actividades han ganado el reconocimiento que merecen, ¿no? Como ya he dicho, es de la institución ICREA, pero además ha ganado un Starting Grant, un Consolidated Grant y un Proof of Concept Grant del European Research Council, que es una institución notoriamente selectiva, ¿no?, que premia solo a las mejores, y obtener 3 proyectos es un logro único realmente. Hoy va a hablar sobre la investigación Local Indicators of Climate Change Impacts. Victoria, pues es un honor tremendo tenerte con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación, y nada, cuando quieres, pues puedes empezar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Miranda, y bueno, y José Luis, por la invitación, también por la presentación. Olvidaste decir que todo es en grupo, que nada de todo esto lo he hecho yo sola, que siempre es en red o en colaboración con mucha gente, aunque hoy esté hablando yo aquí solo, pero hay mucha gente detrás de todo ese trabajo y creo que es importante recordarlo. Bien, entonces, como decía Miranda, voy a hablar sobre el tema de los pueblos indígenas y el cambio climático. Voy a hacer primero una introducción un poco general de los diferentes aspectos que están alrededor de este tema, y luego voy a hablar un poquito en detalle, bueno, no tan en detalle, pero un poco os voy a presentar este proyecto LICHI, Local Indicators of Climate Change Impacts, que es este proyecto que os mencionaba Miranda, que ha sido financiado ahora por el European Research Council y que es lo que ocupa la mayor parte de mis tiempos en estos años. No os voy a explicar mucho sobre el cambio climático, solo decir que obviamente hay una gran evidencia científica de que el cambio climático existe. No hay ningún país en el mundo que en estos momentos no esté experimentando los efectos del cambio climático en diferentes formas. A veces, sin embargo, uno olvida que aunque este cambio climático nos afecta a todos, los impactos varían de una zona a otra. Aquí hay unos de estos cartoons que no se gusta tanto a los profesores usar en las presentaciones, ¿no?, en el que mientras que las islas del Pacífico están sufriendo los efectos debidos al incremento del nivel del mar, pues en el Ártico están sufriendo el deshielo. Entonces, la gente percibe los efectos, o sea, los efectos son diferenciados en función de la parte del mundo, por decirlo así, del ecosistema en el que tú vives.
Pero también los efectos están diferenciados y son percibidos de forma diferente según quién eres, según la situación socioeconómica que vives, según la capacidad de adaptarse. No es lo mismo el incremento del nivel del mar cuando tú vives en una sociedad en la que se pueden hacer grandes infraestructuras, ¿no? Pues como en Holanda o en Australia, para parar o para mitigar los efectos del nivel del mar, que cuando vives en una pequeña isla del Fiji o en el Pacífico, sin recursos, y el nivel del mar va, digamos, a generar grandes impactos en tu forma de vida, de subsistencia, y no hay los recursos del Estado para construir grandes diques. Entonces, no solo los efectos son diferentes según la zona climática, sino son diferentes también dependiendo de quién tú eres. En este contexto, el tema que a mí más me interesa es la paradoja que sufren, o el que estudio, digamos, la paradoja que sufren los pueblos indígenas en relación al cambio climático. Y esta paradoja es que mientras que sus estilos de vida no han contribuido no son unos grandes contributores al cambio climático, ¿no? Porque las emisiones de carbono, que es el principal, digamos, driver o impulsor del cambio climático, no son grandes entre los grupos indígenas. Sin embargo, estos grupos están afectados de forma desproporcionada por los impactos del cambio climático. Entonces voy a basar la primera parte de esta presentación, antes de pasar a presentaros el proyecto LICHI, en explicaros las tres grandes ideas, las tres grandes formas por las cuales yo digo que los pueblos indígenas tienen esta paradoja en relación al cambio climático. La primera es que los pueblos indígenas sufren de forma muy directa los impactos del cambio climático más que otro tipo de sociedades, ¿no? La segunda idea que voy a explicar es que el conocimiento indígena puede ayudar a los científicos o bueno, a los policymakers también a detectar los impactos del cambio climático más allá del aumento de la temperatura, ¿no? Otros impactos que tienen los ecosistemas. Y la tercera es explicar un poquito cómo los pueblos indígenas pueden ser aliados en las estrategias para crear políticas que reduzcan las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, cómo ellos están intentando levantar su voz en estas negociaciones. La primera idea que creo que es importante destacar es esta de que los pueblos indígenas sufren los impactos del cambio climático de forma más directa que nosotros que vivimos, digamos, de una manera más desconectada de la naturaleza. La mayoría de los pueblos indígenas viven de actividades que dependen directamente de los ecosistemas en los que viven. Entonces, bueno, esto es un ejemplo solo, pero hay miles, ¿no?, de cazadores inuits, ¿no?, que tienen sus actividades económicas tradicionales, dependen pues de los renos, de la pesca, de la caza, ¿no? Este es un artículo ya un poco antiguo, debería actualizar las diapositivas a lo mejor. Pero básicamente la idea es que para este tipo de comunidades, por ejemplo, los inuits, ¿no?, que viven de la caza y de la pesca, cuando el ambiente cambia, esto tiene implicaciones directas en su subsistencia, en sus formas de vida. Por ejemplo, el hecho de que el hielo sea más delgado y que haya condiciones climáticas más severas hacen que la caza sea más peligrosa. Es como si tú vas a la universidad y ahora tienes que atravesar la autopista, ¿no? De repente, entonces tu actividad diaria de la que depende tu subsistencia se vuelve más peligrosa. Bueno, además, la desaparición del hielo, ¿no?, pues afecta a muchas especies que sirven para la subsistencia de esta gente. Entonces, básicamente, desaparecen las especies de las que ellos dependen. Otros impactos pueden ir más allá de lo que es la alimentación. Por ejemplo, los desplazamientos se vuelven más peligrosos, ¿no? Una vez estaba en una charla y había un representante de los grupos inuits y él decía, es que yo antes, la gente me venía y me preguntaba en qué zonas, por dónde voy a cazar. Y yo les podía decir las diferentes zonas, los caminos de caza, etcétera. Dice, pero ahora puedo estar enviándolos a la muerte porque los hielos han cambiado de tal forma
que puede ser que haya desplazamientos que antes eran seguros en esta época del año y ahora con los hielos más delgados debido al calentamiento global y al cambio climático, pues se pueden hundir y bueno, y esto es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, hay implicaciones que son muy directas en el día a día y que son desproporcionadas en relación a otras sociedades industrializadas o que no vivimos tan en conexión con el medio ambiente precisamente por la importancia de esta conexión en su día a día. Entonces, esta es la primera idea, ¿no? Que los impactos que tiene el cambio climático les afectan de forma desproporcionada a lo que nos afectaría, lo que nos están afectando a nosotros en el inmediato, ¿no? Obviamente, en el largo plazo, todos estamos en el mismo bote, pero en el corto plazo, pues nosotros ponemos el aire acondicionado y seguimos para adelante y en otros sitios no es lo mismo, ¿no? El segundo punto en el que quiero hacer hincapié es esta idea de que el conocimiento de los pueblos indígenas ayuda o puede ayudar a entender los efectos del cambio climático. Entonces aquí la idea principal es que para entender los impactos del cambio climático, los científicos lo que han hecho es principalmente coger datos climatológicos y con estos generar estos modelos que te dicen aquí va a subir la temperatura, aquí va a bajar, ¿no? A partir de modelos con datos meteorológicos. Si miráis este mapa, hay las zonas que están más oscuras, bueno, hay puntitos que son estaciones meteorológicas y estas zonas más oscuras son zonas que tienen muchas estaciones meteorológicas y podéis ver que hay los usual suspects, ¿no? Que hay zonas del mundo en las que tenemos muy pocas estaciones meteorológicas, lo cual implica que cuando tú haces un modelo basado en estaciones meteorológicas, la probabilidad de tener datos erróneos o datos que no son muy accurate, muy fiables, es mayor en estas zonas porque tienen que hacer estimaciones, ¿no? Y cuanto más alejadas están las estaciones, pues más estimaciones tienes que hacer. Sin embargo, y esta es, digamos, la idea en la que basó mi proyecto, en esas zonas, a menudo, ¿no? Hay grupos indígenas, hay comunidades locales que han tenido una larga interacción con el medio ambiente y que poseen este conocimiento ecológico tradicional, que es el tema principal con el que yo trabajo, que les permite detectar los efectos que ha tenido, es que tiene este cambio a lo largo del tiempo en su medio ambiente. Entonces, este conocimiento puede ayudarnos a monitorear los efectos del cambio climático, particularmente en zonas donde no disponemos de muchos datos empíricos o científicos. Existen muchos, o bueno, no muchos, existen bastantes estudios que han documentado el conocimiento local del cambio climático. Sin embargo, son estudios que están muy geográficamente muy sesgados, ¿no? Si os fijáis, pues hay muchos aquí en Kenia, en el Congo, en Himalayas, ¿no? Como que hay grupos que han trabajado eso, pero hay muchas otras zonas de las que no sabemos casi nada, ¿no? Aquí de nuevo los puntitos son las estaciones meteorológicas y los puntitos rojos son los lugares donde hay estudios de conocimiento local sobre el cambio climático. Un ejemplo, solo para mostraros un ejemplo de cómo este conocimiento puede ayudar al cambio climático. Este es un ejemplo que hicimos aquí un estudio que hicimos aquí en España, en Sierra Nevada, en el sur de España. Y bueno, a mí es que este ejemplo, este estudio me gusta mucho. Y lo que hicimos fue recoger proverbios, refranes se dicen locales, ¿no? Y preguntarle a la gente si estos refranes todavía se cumplían. Por ejemplo, en abril aguas mil. ¿Es verdad que en abril llueve ahora? Los refranes acumulan un conocimiento tradicional de muchas generaciones, ¿no? Pero con el cambio climático, pues puede ser que ya no sean ciertos, ¿no? O no se cumplan, ¿no? Por ejemplo, por Todos los Santos, la nieve en los altos, es decir, las primeras nevadas llega el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, ¿no? Y por San Andrés,
que creo que es a final de noviembre, la nieve en los pies quiere decir que ya toda la montaña está nevada, ¿no? A principios de noviembre las primeras nieves, a finales de noviembre ya todo está nevado. ¿Es cierto todavía que esto sigue pasando? Bueno, etcétera. Hicimos este estudio y comprobamos si los indicadores de las estaciones meteorológicas o del Observatorio de Cambio Climático de la zona coincidían, ¿no? Si cuando la gente nos decía, no, ya no nieva, también había evidencia científica o evidencia de la estación de que había habido un cambio en los regímenes de nieves, ¿no? Y en muchos de ellos encontramos que sí, que había concordancia entre la percepción de la gente de que los refranes ya no se cumplían y los indicadores del observatorio. Lo bonito, la riqueza del conocimiento tradicional es que hay refranes sobre muchos más indicadores de los que el observatorio puede recoger información. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo el conocimiento tradicional puede ayudar a ver los impactos que tiene el cambio climático en diferentes zonas. Y el último punto sobre el que quiero hacer hincapié es que los pueblos indígenas en todo este tema no hay que verlos solo como víctimas del cambio climático o como potenciales fuentes de información, sino que también pueden ser aliados en las luchas o digamos o en los intentos de sacarnos de este lío en el que nos hemos metido. Y el ejemplo que quiero traer aquí es de las islas, de los grupos indígenas en las islas del Pacífico, que están sufriendo mucho los efectos del cambio climático, sobre todo hay muchos más eventos extremos, huracanes, sequías, inundaciones, que antes existían, pero que ahora son más frecuentes, la subida del nivel del mar, que todos hemos oído, la acidificación de los océanos con las implicaciones que tiene para la pesca. Y no voy a entrar en el tema, pero seguramente todos habéis oído hablar de esta idea o de este concepto de los refugiados climáticos, ¿no? Que cómo la subida del nivel del mar va a afectar toda la gente que vive cerca del mar, y los pueblos del Pacífico son unos de los que más efectos van a tener, ¿no? Y a pesar de, digamos, por estos efectos que están sintiendo, ha habido muchos esfuerzos de las organizaciones locales para desarrollar estrategias de adaptación, para presionar al gobierno local que haya planes de adaptación nacionales. Pero también han tenido muchas luchas para ser incluidos en los procesos de negociaciones internacionales. Entonces, bueno, no sé si conocéis todos el IPCC, que es como la plataforma intergubernamental de cambio climático, que es donde se reúnen científicos y representantes de todos los países para como intentar establecer las políticas globales de cambio climático. Dentro de la IPCC, en el último, creo que fue en el 2019, se reconoció o se formó esta plataforma de comunidades locales y cambio climático, ¿no? Entonces, aunque no tienen la misma voz que tienen los países, pues sí, por lo menos ahora hay un espacio en el que ellos pueden también presentar sus demandas o sus soluciones o cómo están siendo afectados en relación al cambio climático, que es un gran avance, ¿no? Entonces, bueno, estos eran los 3 puntos que quería enfatizar en esta primera parte, ¿no? Que los pueblos indígenas sufren de forma directa y desproporcionada los impactos del cambio climático, que pueden ayudar en la detección de estos impactos a la comunidad científica y que pueden ser aliados en las negociaciones y en los procesos políticos sobre cambio climático y adaptación. En la segunda parte quiero hablaros un poquito sobre este proyecto que en este contexto hemos puesto en marcha, que se llama el proyecto LICHI, ¿no? Local Indicators of Climate Change Impacts. Tenéis aquí debajo la página web, si os interesa podéis siempre darle una ojeada, y en el minuto de publicidad también hay un newsletter, os podéis suscribir.
Esto es la sección de publicidad. Entonces, después del intermedio, los objetivos principales de este proyecto pues es entender un poquito más cómo, os decía al principio que los impactos del cambio climático varían, depende de quién te los diga, ¿no? Entonces, entender un poquito más cómo estos impactos están percibidos. La gente, en función de las estrategias económicas de la gente, perciben, ¿no? Los pescadores perciben diferentes impactos que los agricultores, la gente que vive en las montañas percibe diferentes impactos que la gente que vive en las zonas más planas, etcétera, ¿no? Entonces hay un objetivo de entender un poquito más todo este tema de cómo se perciben los impactos. También hay la idea de traer un poquito más, de organizar ese conocimiento de forma que sea útil para la comunidad científica y sobre todo la comunidad de los policy makers, ¿no? Que puedan usar realmente ese conocimiento como base para las toma de decisiones, ¿no? Y por último, crear una red de investigadores, porque hay mucha gente que trabaja en este tema, pero cada uno trabaja con su propio grupo indígena y entonces todos acumulamos el conocimiento de nuestro grupo indígena, bueno, nuestro en el sentido de con el que trabajamos, pero la voz no se puede levantar porque no está coordinado, ¿no? Sino que cada uno habla pues como por separado. Entonces, bueno, básicamente la estrategia se basa en la recolección, es como hacer un inventario de los indicadores de cambio climático, ¿no? Hay unos que ven que sube el nivel del mar. Bueno, todos estos parecen como muy generales, pero cuando vas al campo la gente te dice, pues esta planta ya no se ve más, los suelos están secos, las semillas no salen, este pájaro ya no viene, ¿no? Hay una enormidad de todos estos impactos que varían de zona a zona. Para hacer esto, bueno, tenemos 3 formas de recolección de datos. Una es una red de colaboradores, que ahora os voy a explicar un poquito más. Otra es la recolección de datos a través de una plataforma web en la que cualquier persona puede entrar información. Esto no es solo conocimiento tradicional, es más amplio. Y luego la otra es el análisis de la literatura. Aquí os muestro nuestra red de colaboradores. Básicamente hicimos una llamada y distribuimos, o sea, y seleccionamos 40 colaboradores que están situados, o sea, la selección fue en diferentes ecosistemas. Hay gente, entonces hay gente que trabaja en los desiertos, gente que trabaja en áreas tropicales, gente que trabaja en áreas polares muy frías, gente que trabaja más en zonas de costa, ¿no? Y luego, pues también representación de livelihoods, de formas de vida, ¿no? Hay grupos de agricultores, agropastoralistas, pescadores, cazadores, recolectores, ¿no? Entonces hay como una diversidad de proyectos. A toda esta gente hicimos un protocolo de recogida de datos que está basado pues en mucha, bueno, digamos que los partners estos que seleccionamos todos son gente que tiene mucha implicación en su sitio de estudio, ¿no? Era gente que ya tenía las redes montadas y entonces hay mucha parte de observación participante, grupos de discusión, entrevistas semiestructuradas, pero lo novedoso es que los 40 están usando el mismo protocolo, que lo diseñamos nosotros y que todo el mundo aplica para que los datos puedan ser comparables. No os hagáis ilusiones, es un protocolo muy cuadrado, con muchas diferencias, no voy a entrar en esto por supuesto, pero digamos que está bastante estandarizado, tuvimos que discutir mucho para llegar a algo que fuese a la vez aplicable en los desiertos y en las zonas polares y que nos permitiese esta comparabilidad, ¿no? Esta diapositiva es solo para asustar a un poco, bueno, para mostrar el rigor que tiene que haber al final detrás de todo esto. Y solo ya para que veáis un poquito ya en concreto, ¿no? Pues en realidad la mayoría de todo esto, ¿no? Está basado en esas observaciones, que es irse al campo y preguntar a la gente, a ver, tú
¿qué cambios has visto en tu medio ambiente, en el medio ambiente desde que tú eres pequeña? Y entonces la gente te dice, pues en el pasado el guay, ¿no? Que es una fruta, maduraba antes de las lluvias y ahora madura después de las lluvias. Y lo que nosotros hemos organizado es un sistema de clasificación que esto pues es un cambio en el tiempo en el que maduran los frutos. Esto es un cambio en la fenología y la reproducción, en el subsistema de plantas cultivadas, en el sistema humano o económico, ¿no? Otro te va a decir, ahora el nivel del río en la estación de lluvias es más bajo. Antes en la estación de lluvia el río subía hasta no sé dónde y ahora llegaba hasta mi casa, no sé qué, y ahora casi nunca llega, solo hasta la escuela. Entonces esto lo clasificas como cambios en la intensidad de los ríos, de las inundaciones de los ríos, que es un cambio en el sistema de aguas, ¿no? El freshwater de los ríos, etcétera, que es un cambio en el sistema físico. Entonces, el punto de esto es entender cómo a partir de la observación local, que uno te habla de las hormigas, otro de los elefantes y otro de los ríos, o la gente te habla de muchas cosas, hemos podido llegar a un sistema de clasificación en el que podemos clasificar todos los cambios que nos dice la gente, pues en el sistema climático, ¿no? Hay cambios en la temperatura, en la precipitación, en el aire, en las estaciones, o en el sistema físico, ¿no? Que son cambios en los océanos, cambios en los ríos, cambios en el suelo, cambios en el hielo, ¿no? Cambios en el sistema biológico, etcétera. Es decir, que el punto de todo esto es que este sistema nos permite clasificar o comparar lo que nos dicen personas en el desierto y los que nos dicen personas en otras zonas. A cierto nivel, evidentemente, todo esto deja detrás muchas cosas, ¿no? Pero la parte comparativa está ahí. Obviamente, y ya para ir acabando, una vez empezamos a recoger datos, nos dimos cuenta que nuestro árbol no servía para nada, no, sí servía, pero que en realidad la gente ve todo esto mucho más como una matriz. Entonces esto es o como una red, ¿no? Estos son unos primeros resultados del caso de estudio de los chimanes, ¿no? Bueno, fuimos a recoger los datos y entonces todos estos cuadraditos son los diferentes lichis, ¿no? La gente te decía cambios de la temperatura, o la lluvia, pero te decían, también hay cambios en la productividad de las plantas. Pero ¿por qué no? Por la lluvia, ¿no? Entonces, como que la gente, o bueno, las entrevistas, había todas estas conexiones, ¿no? Que enriquecen mucho más que no el árbol, que bueno, es el sistema inicial de clasificación, pero bueno, no he dicho que cuando preguntábamos cuál es el cambio y a qué se debe el cambio, ¿no? Y esto también es muy importante porque uno de los resultados es que, claro, todos estos son indicadores de cambio, pero el cambio no necesariamente es debido al cambio climático. También la gente te decía, bueno, no, porque hay menos árboles, pero ¿por qué? Pues porque ahora ya se los han cortado todos los madereros, ¿no? O te decían, pues porque hay más gente, hay menos pescados, hay cambios en los pescados, pero ¿por qué? Pues porque ya hay mucha más gente que vive aquí ahora y pescamos más y hay menos pescado, pero también porque se mueren porque la temperatura del agua ha subido y en la estación de reproducción de los pescados se mueren más y hay menos, ¿no? Entonces, como que todos los cambios eran multicausales, ¿no? Y que había una complejidad que en el diseño inicial, pues evidentemente para diseñar la propuesta lo haces todo muy simple, parece que lo sepas todo, pero la realidad siempre es más compleja. Entonces, esto es como una red de cómo los diferentes indicadores de cambio se relacionan entre ellos, que es hecha como de forma muy cualitativa y ahora estamos, pues este es un ejemplo que, bueno, no vamos a entrar en él, pero es un ejemplo de este estudiante en Sierra Nevada, ¿no? Que está empezando a mirar esto de forma ya más como una red y, por ejemplo, esto nos permite comparar arriba, hay la red de relaciones. Todos los puntos ahí son
diferentes lichis, ¿no? Diferentes indicadores de cambio. Entonces, ¿cómo se relaciona uno con otro? ¿Cuál genera uno el otro? Entonces, estas son las relaciones que ven expertos en conocimiento tradicional, ¿no? Los agricultores, etcétera, y esta es la red de relaciones que ven los no expertos, ¿no? Entonces, al mirar estas relaciones, ¿no? Esta red, pues podemos hacer análisis de ese tipo, que evidentemente es el punto que queremos hacer, ¿no? De cómo el conocimiento tradicional pues, puede contribuir a los expertos a entender mejor todos estos impactos del cambio climático. Y lo voy a dejar ahí. Ahí está el equipo que es responsable de todo esto que he dicho. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, si tenéis preguntas, pues ahora podemos charlar un ratito más, a ver qué os ha parecido. Muchísimas gracias, Vicky. Qué interesante, son muchísimos datos, ¿no? ¿Lo vais recogiendo? Sí. Bueno, a ver, espera, perdona. Solo decir que todo esto empezó antes del COVID. Entonces, de estos 40 casos de estudio, claro, yo hago la presentación como si el COVID no existiera, pero de estos 40 casos de estudio, los tenemos muchos de ellos parados y bueno, pues estamos esperando a ver si los podemos reactivar, pero lo de muchos datos hay que esperar todavía un poquito a ver si se materializa, porque estamos teniendo muchos problemas para ir al campo. Pero bueno, esto ya, digamos, es independiente del proyecto. Gracias, Vicky, por la presentación y el proyecto tan impresionante. Pero claro, ahora estaba pensando de que en realidad lo que estáis recogiendo es la cognición de personas, ¿no? Las percepciones de personas sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, quizás en la última transparencia se ve un poco mejor el paso, ¿no? Recoges las percepciones y las relacionas con las percepciones de los que ya, digamos, son expertos o expertas y de alguna manera, digamos, se liga más lo que sería un observatorio de cambio climático con el conocimiento ecológico local tal como es percibido en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿esas dualidades existen o cómo las resolvéis? Sí, pero esos expertos son expertos de cambio climático, o sea, que no son expertos científicos. A lo mejor debería haber puesto otro nombre. Eso, o sea, dentro de nuestros entrevistados, porque la selección de entrevistados la hacemos al azar. Entonces, bueno, las primeras entrevistas cualitativas las hacemos como informantes clave. Y después de esto hacemos una encuesta más general en la que hay, pues sí, por ejemplo, en este caso había los agricultores, los ganaderos, que son los expertos, pero también había el señor que trae la Coca-Cola a la furgoneta o la persona, el maestro, ¿no? De los pueblos. Entonces, estos son los no expertos de ese gráfico. Entonces, el punto ahí es cómo la gente que tiene una interacción con el medio ambiente tiene un conocimiento mucho más alto de las relaciones que otros. Evidentemente, dentro de eso nos interesa ver, porque la hipótesis, o una de las hipótesis, por ejemplo, es que las mujeres van a tener una expertise diferente de los hombres. O sea, que experto también es relativo. Tú puedes ser experto en los ríos, pero no en los ganados. Entonces, esa es parte de las hipótesis que queremos probar, cómo hay colectivos que tienen partes de conocimiento que son interesantes, pero diferentes, con lo cual pues tienes que manejar todo eso, pero todo eso puede aportar, porque ahora solo tenemos un colectivo, que son los científicos, y ellos lo que ven es lo que ven, y lo demás ya no sirve, ¿no? Entonces, un poco decir, hay otros conocimientos que evidentemente no es único, pero tenemos que jugar con la diversidad. Te preguntaba, claro, hay grupos que tienen más proximidad con el medio natural, ¿no? Y entonces también tienen mayor capacidad cognitiva de percibir, de pensar relaciones que nosotros no las vemos, ¿no? Pues simplemente no tenemos esa relación. Entonces, nada, simplemente me preguntaba, eligiendo grupos que tienen artes de subsistencia, digamos, o livelihoods tan diferentes, ¿cómo se matiza esa variable? Porque, claro, imagínate, ¿no? Yo puedo percibir que hay cambio climático, pero viviendo en un ámbito industrial, yo no me entero si llueve en mayo o llueve en febrero, ¿me entiendes? Y no lo percibo. Sí. En cambio, gente que depende directamente de lo que son plantaciones o de recolección y caza, etcétera, pues realmente ahí tienen otro tipo de percepción más fina, ¿no?
Claro. No sé. Sí, sí, desde luego, o sea, es súper importante. La selección de grupos está hecha en base a que solo trabajamos con grupos que tienen una larga historia de continuidad con el medio ambiente. Por ejemplo, ahora que estamos como recontratando a otra gente, a otros nuevos partners, porque algunos de estos no pueden recoger los datos por lo del COVID y hemos hecho una nueva llamada. La semana pasada entrevistamos a un chico que trabajaba con unas comunidades de pescadores en Quintana Roo, en México. Y entonces cuando todo parecía muy bien y cuando le hicimos la entrevista, pues él nos dice, no, porque son gente que pesca para Cancún. Entonces era como hace 20, 40, 30 años que pescan. Entonces esta comunidad ya no trabajamos con ellos porque lo que queremos... Puede ser que la gente que vive en las ciudades también tenga ese conocimiento, pero la opción nuestra ha sido trabajar con gente que tiene una continuidad histórica con el medio ambiente en el que vive, porque la idea es que queremos traer ese tipo de conocimiento en la entrevista del IRC me preguntaron, ¿y los de las ciudades no tienen? Digo, sí, también tienen, pero que este proyecto que lo haga otro, porque ya no podemos tener más casos de estudio aquí. Claro, claro. Sí. Qué bueno. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Victoria, por esta charla y siempre es un placer escucharte y a pesar de que estás vinculada al departamento, es verdad que no hay muchas interacciones en algún sentido, entonces es fantástico que estés aquí explicándonos y un placer. Quería preguntarte a ver si nos podías explicar un poquito más esta figura de los colaboradores, los 40 Alibaba, de los 40 colaboradores. Exactamente, ¿a qué se refiere cuando dices los colaboradores del proyecto y cómo fueron escogidos? Quiero decir, ¿se trata de investigadores? ¿Se trata de líderes indígenas? ¿Se trata de activistas medioambientales? ¿O exactamente los colaboradores quiénes son? Porque también depende, ¿no?, del tipo de colaborador, puede aportar un tipo de información u otra. Gracias. Sí, claro, sí, muy buena pregunta. La idea, o sea, el diseño está basado en buscar esos colaboradores que son gente, pueden ser postdocs, estudiantes de doctorado, gente de ONGs, ¿no? Grupos, digamos, advocacy o gente de ONGs que está trabajando localmente o líderes indígenas o, digamos, o investigadores indígenas que tienen una larga colaboración o que tienen un sitio de estudio en el que pueden trabajar, digamos, sin necesidad de empezar un nuevo sitio de estudio. El protocolo que nosotros proponemos dura más o menos un mes de tiempo. Si yo voy a esto protocolo, fuimos a los Chimanes y yo allí conozco a la gente, sé cómo van los permisos, no sé qué. En un mes puedo recoger los datos. Si yo tengo que aplicar este protocolo en otro sitio, pues es otro tiempo, ¿no? Entonces decidimos contratar. Como es un contrato, o sea, hay un pago de 5.000 euros, ¿no?, a gente que ya está en el campo. Por ejemplo, hay muchos estudiantes de doctorado que tú estás haciendo tu tesis sobre los mercados del maíz, sobre la religión, no sé qué, sobre las relaciones de género. Tú ya estás haciendo tu tesis allí, pero nosotros te entrenamos en esta metodología y te quedas un mes más, tienes una fuente de financiación adicional. Y bueno, vinieron aquí, les entrenamos, tenemos un sistema de buddies, ¿no?, que les acompañamos, nos preguntan las dudas. En algunos casos, por ejemplo, con los partners de África, que bueno, no por ser discriminatoria, pero digamos la formación que reciben a veces no es de la misma intensidad, ¿no? Pues muchos de ellos han simplemente cogido nuestro protocolo y esto lo están usando como parte de su tesis, ¿no? O sea, porque la formación de metodológica que les estamos dando pues les está ayudando mucho. Evidentemente cada partner es dueño de sus datos. Nosotros no usamos los datos de nadie individual, nosotros solo hacemos análisis globales. Entonces nosotros vamos a hacer nosotros como Lichi, como proyecto Lichi, yo puedo hacer un paper
que diga en los trópicos pasa esto o a nivel global, pero no puedo coger el caso de estudio de Juruá y publicar eso porque eso no me pertenece, pertenece a los partners. Entonces como que hemos creado unas alianzas que tienen que ver con gente que ya está interesada en el tema, gente que tiene un sitio de estudio que a nosotros nos beneficia, pero a ellos también les beneficia pues porque hay una política de publicaciones así muy colaborativa. Muchos son estudiantes de doctorados, algunos postdocs y los demás ONGs. Investigadores indígenas tenemos 2 o 3, pero no tanto. En la página web hay una cosa que pone partners y están ahí los perfiles de todos. No sé si hay algún detalle que... Está bien, gracias, Victoria. Sí, pero es muy bonito, porque se vinieron todos, se conocen, se ha hecho una red, entre ellos se escriben, hay algunos que están haciendo papers sin nosotros, como que se han creado ahí porque es un grupo de interés que ya había. Hola, Victoria. Muchas gracias por la presentación, muy ilustrativa y muy buena. Pregunta esto de los casos o de experiencias que tú conozcas o de estos casos que manejas, si existe algún vínculo ya previo o que se está formando, o son solo casos que no tienen experiencia en el vínculo entre saber experto, conocimiento experto y conocimiento tradicional, o son casos en los que hay, me explico, y en qué medida eso afecta, digamos, a estas estructuras cognitivas que tienen entre no sé, qué puedan tener respecto a los saberes. Pensando... Sí, claro, por ejemplo, bueno, una de las preguntas de la encuesta que tenemos para un poco verificar esto, le preguntamos a la gente ya al final, ¿tú sabes lo que es el cambio climático? ¿Cómo lo explicas? ¿Has ido a talleres? ¿No? Para ver un poquito si la gente lo que nos dice está muy mediatizado por haber visto la televisión o un taller de cambio climático. Entonces, en unos grupos es más fuerte que en otro, que hay conocimiento del cambio climático y que han trabajado con este, o sea, o que han visto este enfoque científico. Pero no creo que haya, bueno, creo que muchos te responden cosas del cambio climático porque lo han oído en la radio, sí creo que haya esas cosas, pero tiene más que ver con los indicadores de temperatura y de lluvia. Cuando ya te metes en los indicadores más biológicos o los cambios que tienen más que ver con sus, pues las cabras dan menos leches, este pasto ya no nace, los gusanos, toda esta parte no está tan mediatizada por lo de que han oído el cambio climático. No sé si iba por ahí tu pregunta. O sea, no creo que haya de los casos de estudio nadie que haya, un científico que haya ido y haya hecho estos estudios que hacemos nosotros de comparar los datos climatológicos con, la gente los hace, pero luego no les llegan a las comunidades, ¿no? Pero sí les llega todo el discurso de la tele del cambio climático y todo eso sí que les llega, claro, y ellos lo interpretan y evidentemente esto debe salir en las encuestas. Pensaba para cerrar esto, porque a mí me interesa como el tema de la pesca artesanal y hay muchos casos que, bueno, se escriben hartos papers donde hay casos donde hay comanejo, ¿cierto? Donde las comunidades pesqueras trabajan con gobiernos locales, etcétera, etcétera. Pero yo me he dado cuenta que siempre que hay un trabajo hay un trabajo colaborativo entre gobierno y científicos y gobierno local, las comunidades locales, al ajustarse a estos modelos más sustentables, digamos, en términos como administrativos, políticas, etcétera, transforman sus estructuras como sus vínculos y otras comunidades que tienen conocimientos tradicionales mucho más fuertes, se resisten, digamos, a compartir o a generar vínculos estables y un comanejo, digamos, o trabajar con científicos a la par, digamos. Sí, puede ser que lo que pase en este proyecto es que a lo mejor estamos como a 2 niveles, ¿no? En esta parte de más política o de cómo esto influye en los niveles políticos, etcétera, la estamos trabajando más a un nivel de las organizaciones políticas
pues gente que habla inglés y que va a las reuniones, o sea, que son representantes de los grupos indígenas, pero no son los representantes de las comunidades, ¿no? Sino que están. Entonces, a lo mejor en ese sentido son gente que ya ha aprendido un poco a jugar el juego y han aceptado que tienen que jugar, crear estos vínculos. Entonces, a lo mejor la diferencia de lo que tú dices es que como que estas dos partes no las tenemos tan bien conectadas en el proyecto. Sí, hola, pues gracias Vicky, lo primero por la presentación. Y a mí me entraba la curiosidad, ¿no?, de cuántos testimonios hacen falta para que un lichi sea un indicador, ¿no? Y si tenías alguna curiosidad en algún caso que haya habido contradicciones y qué habéis hecho, ¿no? Sí. Claro, sí. El protocolo es un poquito más complicado de lo que he explicado ahora. Entonces, lo que hacemos primero es que hay 25 entrevistas semiestructuradas en las que preguntamos a hombres y mujeres sobre los cambios. Esta información la procesamos, bueno, la procesan los partners, ¿no? Se generan unas listas en las que vemos cuánta gente nos ha reportado un indicador, ¿no? O sea, estas observaciones las clasificamos en los indicadores, cuánta gente nos lo ha dicho, y luego hacemos grupos de discusión en las que llevamos o sea, en los grupos de discusión verificamos cada una de estos indicadores. Ah, pues hemos estado en las casas, ¿os acordáis? Y entonces la gente nos ha dicho que ahora el viento, no sé qué. Ah, sí, y entonces ahí se lían otra vez y a veces salen cosas nuevas, pero básicamente en el grupo de discusión verificamos que la mayoría de la gente está de acuerdo, y cuando hay indicadores contradictorios, pues también los llevamos y les decimos, bueno, ¿y esto qué? Y entonces tenemos un sistema en el que ponemos, ¿están todos de acuerdo? Mayoritariamente de acuerdo, o la gente no se ha puesto de acuerdo, y entonces ese pues lo dejamos, es parte del análisis, ¿no? Que también hay variación en el conocimiento, pero para la siguiente parte de las encuestas pues usamos en los que hay consenso, porque esto es la memoria colectiva, ¿no? del equipo, del grupo, de la sociedad. Sí, el protocolo es un poquito más complicado, tiene 100 páginas, vamos. Pero sí, algunas de estas cosas también las hemos pensado, las hemos ido modificando al probarla. El desarrollo de ese protocolo ha durado 8 meses, para que te hagas la idea, de probarlo en 5 grupos diferentes, ¿no? Y muchas de estas cosas nos han ido saliendo ahí sobre la marcha. Bueno, no, mi pregunta era con relación al tema de hacer que se escuchen las voces de las poblaciones que están notando el cambio climático. Si ustedes tienen algún mecanismo de devolución de lo que recogen, lo que procesan, si después les dan argumentos a estas poblaciones para reforzar la percepción que tienen, ¿no? Porque esto está pasando exactamente en muchísimos lugares del planeta, y la gente a veces necesita el argumento científico para poder defender lo que está viendo, porque los conocimientos locales habitualmente son descalificados, ¿no? Y si no están validados por los científicos, nadie los escucha. Entonces, si existe o han pensado en este tipo de devolución. Sí, claro, esto es básico, esto es fundamental. Gracias por la pregunta. Lo hacemos a varios niveles. Entonces, un primer nivel ha sido en la selección de los partners, de los misioneros. Siempre hemos cogido gente que tiene una implicación con el lugar, porque esto nos facilita, les facilita a ellos el tema de la devolución local. Entonces, como parte del protocolo de las 100 páginas que os digo, hay por un lado cómo se selecciona la gente, con quién tienes que hablar, los permisos, la ética. Aquí José Luis esto ya se lo sabe, pero hay también una parte de cómo tienes que devolver toda esta información. Entonces, nadie se puede ir, por lo menos una charla, un librito, un panfleto, esto a nivel local, básico, nadie... No les hacemos el pago hasta que nos muestran que esto lo han hecho, y también a nivel un poco más, todavía local, pero un poquito más alto, a nivel pues una charla en la Universidad de Yaoundé, ¿no? Que sigue siendo como local dentro del país, pero no ya en la comunidad, sino dentro de la estructura científica local. Entonces, esto es una cosa que hemos trabajado muchos con los partners. Son todos gentes muy
involved, muy engaged con las comunidades, muy, o sea, que ellos mismos ya esto ya les sale, ¿no? Pero es parte del protocolo. Y luego a nivel un poco más alto de estructura, pues este proyecto que cuando presentó Miranda hablaba del Proof of Concept, el ERC, o el European Research Council, tiene esta como fuente de financiación en la que ayuda a los proyectos de investigación a llevarlos a la sociedad. Entonces ahora he ganado este proyecto que consiste en trabajar con las organizaciones, estamos haciendo un trabajo con varias organizaciones indígenas en las que ellos están como dándonos feedback de todos nuestros, de los instrumentos y de las cosas que estamos haciendo y los resultados para, digamos, transformar esto en una herramienta política que el objetivo es, en algún momento les vamos a pasar a ellos, ¿no? Que haya una página web en la que todos estos resultados estén organismos de interface entre políticas, ¿no? De las Naciones Unidas y científicos, y siempre estoy ahí dándoles la murga con los pueblos indígenas y el cambio climático, ya es que es el conocimiento tradicional y ya pronto me van a echar. No es verdad. Es un tema que está, bueno, no soy yo sola, hay más, ¿no? Pero que está ganando en importancia. Pero sí, es fundamental, porque esto no lo hacemos para hacer otro paper en otro artículo, ¿no? Estaba pensando, por cierto, que en Miros y en Paula, que están en temas de pesca y de agricultura, de hecho, ¿no? Que tenéis también subproyectos, había visto en la web, ¿no? De crop diversity and fisheries. Sí, efectivamente. Entonces, como hay estos 40 partners, pues es que trabajamos a varios niveles, ¿no? Entonces, uno de los niveles es que pues la gente, claro, cuando los juntas, esta gente se junta y todo el mundo se queda muy, vamos a hacer esto y tal. Entonces, al final, montamos unos grupos en los que pues potenciamos que, por ejemplo, los investigadores que están trabajando en los casos de pesquería se reúnen y ellos, pues, aparte del protocolo que nosotros tenemos, han decidido añadir unas preguntas más específicas de la pesca y van a hacer su propio como subcomponente de, pues que es una cosa que los demás, son datos que los demás no recogen, pero que a ellos les interesan, ¿no? Entonces hay como estos subgrupos que están colaborando, están haciendo pues revisiones de literatura, o sea que luego han creado estas dinámicas. Está bien, o sea, está bien, es muy bonito. Porque, sí, porque es bonito cuando uno ve que ya se va de tus manos, ¿no? Y que la gente hace sus cosas y tú dices, pero qué bien, porque realmente coge, ¿no? O sea, sí. En fin, mi bebé. Sí. Paula, que tienes una pregunta también. Sí, estaba pensando, Vicky, porque claro, en los inuit, ¿no? En sociedades en las que no ha existido como esa ruptura del conocimiento tradicional o que es más fácil encontrar grupos que lo conservan, puede ser más fácil esto que decías, encontrar grupos que más de 30 o 40 años, ¿no? Que con 30 años de experiencia no nos sirve como para ver estos indicadores. Pero por lo que he visto en el mapa, ¿no? Supongo que en Europa y por lo que sé en Cataluña incluso también estáis recogiendo estos indicadores. Entonces, quería preguntarte si desde tu conocimiento sabes si os está costando más encontrar personas o hay alguna zona en la que ya, ¿no? Por esta ruptura generacional que ha habido y todo el proceso de industrialización y aquí, ¿no? De la dificultad de encontrar la figura del campesino, porque ahora son todas agricultoras profesionales, ¿no? De alguna manera.
qué pasa, ¿no? con ese conocimiento local. Sí. Sí, bueno, eso es un tema interesante. Es otra deriva de los 40 iniciales. Bueno, hay este chico David que he mostrado lo de los refranes y lo de las redes. Él es antes del Litchi, fue que yo empecé a tener estas ideas y con un estudiante de doctorado empezamos a elaborar cosas y él trabajaba ahí, entonces esto es como todo piloto, lo primero de él, ¿no? Y los demás casos que se ven ahí en el mapa, y bueno, ahí en Austria tenemos algún caso, bueno, esto es gente que se nos ha pegado, básicamente. En los 40 iniciales nosotros trabajábamos, creo que de los 40 iniciales, aparte de David, no había casos en Europa. Y entonces de repente, pues tú no hablas esto y entonces hay un estudiante de máster que quiere aplicar el protocolo, hay un estudiante de doctorado que dice, pues yo estoy aquí en Cantabria y bueno, pues puedo hacer, por lo menos hay dos partes en el protocolo, una que es como la más cualitativa, que son las entrevistas y los focus groups, y luego hay una encuesta que es más pesadita, que está, yo creo que si no pagas, nadie, que es como más pesada, ¿no? O estás haciendo un doctorado. Pero la parte cualitativa se hace en 3 semanas, es muy friendly, bueno, entonces hay mucha gente que, entonces tenemos esta otra figura que se llaman los colaboradores, que son gente que decide por su propio interés, que se quiere juntar a nosotros, que les damos el protocolo, tenemos unos trainings online y hacemos como les asesoramos y tal, se juntan a veces al Fishery Group, etcétera, recogen unos datos y claro, con estos los criterios son un poco más laxos porque no les estamos pagando, bueno, es parte de la colaboración, pero yo no tengo que justificar los criterios de inclusión, etcétera. Y la mayoría de estos trabajan hay varios que están trabajando con agroecosistemas en zonas de montaña. Creo que hay varios que son home gardens, pero son gente que tiene conocimiento tradicional. No estamos trabajando con agricultores así profesionalizados. Sí que es un criterio que hayan estado largo tiempo ahí en la zona. Bueno, Victoria, muchas gracias por la presentación. La verdad me encantó de ir a preguntar a la gente que en realidad trabaja con el clima y no solo lo estudian. Bueno, yo estaba pensando si podemos o si puedes a lo mejor aclarar un poco también de lo que entonces los resultados en cuanto a, porque yo percibo que va de mal a peor, digamos, ya no viene, digamos, los pájaros de antes o para seguir, pero pensaba que a lo mejor también hay unos cambios, pues que ya hay más cosecha o vienen otros peces, digamos. Bueno, yo hablo de Dinamarca y puedo decir que aquí pues sí hay un cambio en los peces que vienen por aquí, pero no tengo la panorama para decir si es más o menos. Yo sé que los pesqueros tienen que acostumbrarse que ya son otros tipos de peces. También los árboles nórdicos ya no se dan tanto aquí, pero el nuez Castillo, por ejemplo, ya se da mejor y ya han iniciado una producción de vino. Todo esto, obvio, es un lugar privilegiado, porque pues hay una adaptación a lo que se puede dentro de los cambios que hay. Pero en los grupos, a la gente que preguntaron ahí, ¿también hay ejemplos así? ¿O es básicamente ya no hay lo que había? ¿O cómo fue? Sí, no, desde luego. O sea, estamos recogiendo percepciones de los impactos. Esta es la primera parte. ¿Qué cambios ha habido? Ahora, si los cambios son positivos o negativos, esto ya es un asunto diferente, ¿no? Entonces, básicamente, en la primera parte solo recogemos los impactos y en la parte de la encuesta, ahí preguntamos un poco ya más directamente, oye, ¿tú has visto que los pájaros estos no vienen? Sí, no, ya. Y entonces esto a ti te da igual, te afecta, o cómo te cambia esto, ¿no? Y entonces estos datos son los que todavía, la verdad, no tenemos muchos, no los hemos empezado a analizar, pero sí que vamos a recoger esta
esta evaluación local de si ese cambio en el corto plazo les afecta o no, ¿no? Y entonces yo lo que espero ahí es que va a haber mucha diversidad. Hay algunos cambios que me impactan mucho, hay otros cambios que me impactan menos y que eso también va a depender pues de quién eres tú, ¿no? Porque si yo soy pescador, los cambios en el sistema pesquero me van a impactar de una manera diferente de... Entonces está previsto, si conseguimos recoger los datos así a nivel cualitativo, cuando yo he ido a hacer las pruebas, es verdad que hay cosas que uno piensa que son, bueno, que uno las ve como negativas desde nuestra perspectiva del cambio climático y tal, y la gente te dice, no, pero sí, es mucho mejor porque, es que antes había que, llovía todo el rato y no sé qué, y ahora, pues mira, esto que tú dices, ¿no? De que ha habido un cambio, pero no todos los cambios se perciben negativamente. Dice, no, es mucho mejor ahora porque el río está más bajo y cuando tengo que atravesar no tengo que andar cogiendo la canoa y, bueno, cosas así. Lo interesante será ver en el conjunto, porque puede ser que un cambio lo veas positivo, pero en el conjunto de los muchos cambios que hay, cómo esto se evalúa. Ojalá podamos tener los datos, pero sí, o sea, son percepciones y pueden ser positivas o negativas. Y esto es interesante también en el diálogo con los climatólogos, ¿no? O con la gente, porque claro, si ellos no perciben el cambio como negativo, si algunos cambios no los perciben como negativos, cuando tú vas con políticas de adaptación o de sensibilización, no sé, te van a decir, bueno, pero si es que yo, como había en la diapositiva del principio, ¿no? Pues ahora tenemos sol aquí en la Antártida, en Dinamarca vamos a poder ir a la playa. Pues entonces, sí. claro, entonces tú les hablas de cambio climático y te dicen, no, pero si ya estoy bien, ¿no? Es importante para el diseño de políticas ver qué piensan.